Queridos estudiantes, buenas tardes o buenas noches. En la clase de hoy vamos a avanzar a la última sección de la unidad 3. En el texto es la sección 3.9, pero en el sílabo por numeración corrida corresponde 3.4. ¿Sí? Entonces voy a poner la numeración del libro. ¿Sí? Copy 3.9. ¿Sí? De la 3.3 nos saltamos a la 3.9. ¿Sí? La 3.3 era determinación de la invalidez de un argumento por asignación de valores de verdad. ¿Sí? En esta sección vamos a ver el método de reducción al absurdo, ¿sí? Abreviado de esta manera, reducción al absurdo. ¿Sí? A ver, en primer lugar voy a indicar en qué consiste este tipo de argumento. Es una regla, es decir, tiene premisas, tiene una conclusión. Voy a poner un ejemplo de la historia de la filosofía, específicamente el argumento que presenta Zenón en contra del movimiento. Y luego haremos dos tipos de aplicaciones para determinar si un argumento vale o no, o si una oración es tautología o no. ¿Sí? Bien, este método es semántico. Nuevamente estamos manejando valores de verdad. Es, por lo tanto, muy similar a lo que vimos en la sección 3.3. Y bueno, ese es el contenido de la primera parte. Para la segunda hora pasaremos a iniciar el capítulo 4 y último. ¿Sí? Ahí están planificadas simplemente ver las dos primeras secciones y con eso terminamos el curso. Bueno, empecemos con la explicación de qué significa este argumento o tipo de argumento. ¿Sí? A ver, para empezar, recordemos qué es un absurdo en la lógica clásica. ¿Sí? A ver, absurdo en sentido, a ver, ¿quieren? Podemos, primero recordemos qué significa esta palabra en el lenguaje ordinario, no el sentido técnico en lógica. ¿Sí? Cuando decimos que algo, lo que alguien dice es absurdo, lo que queremos decir es que no tiene sentido, no tiene significado. ¿Sí? Es como, si quieren, para expresarme vulgarmente, una tontería. ¿Sí? Bla, 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 habladurías. No se quiere decir que es algo simplemente falso, sino algo que es todavía mucho más fuerte, algo peor que eso. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, verán, antes de darles el significado técnico, quiero que ustedes conecten con lo que ya saben. Esa es una norma de la teoría constructivista. ¿Sí? Aprendizaje significativo. Aprender lo nuevo conectando con lo que ya se sabe. ¿Sí? Bien, sin sentido. ¿Okay? Creo que no les he puesto este ejemplo. Si es que yo digo, las ventanas caminan por otros, ¿sí? Podría pensarse que eso no es ni siquiera una oración, no porque yo ponga tres palabras juntas, ¿sí? Tengo ahí dos sustantivos, un verbo en la mitad, no por eso tengo una oración que pueda ser verdadera o falsa, ¿sí? Entonces es como si no hubiera dicho nada. Eso es un sinsentido. ¿Sí? Nos quedamos con las manos vacías. ¿Ya? O sentido y significado es lo mismo. ¿Sí? No vamos a... Hay un filósofo, precisamente el que inventó la lógica matemática,
para quien no es lo mismo sentido y significado, pero no necesitamos hacer esa diferencia, ¿sí? Entonces, un absurdo es algo vacío, ¿ok? Ahora, en sentido técnico, un absurdo, aquí en la lógica clásica, es lo mismo que una contradicción. Voy a poner aquí debajo del signo igual las iniciales de lógica clásica. En ella es lo mismo una contradicción que un absurdo. Y sabemos qué forma tiene una contradicción. ¿Qué es una contradicción? Esto ya en sentido técnico, ¿sí? ¿Recuerdan qué es una contradicción? ¿Sí? Lo contrario de una tautología, ¿sí? A ver, es técnicamente afirmar y negar lo mismo, ¿sí? Pongamos utilizando letras esquemáticas, P y no P en absoluto. ¿Ya? ¿Ok? Bien. A ver, por favor, notemos aquí qué tengo exactamente. Por una parte, afirmo una oración. Recuerden, en lugar de P debería poner una oración. En sentido amplio, supongamos que esto sea una oración. En segundo lugar, tengo la negación de esa primera oración. Puede ser negación débil, negación fuerte, nos da igual, ¿sí? Pero en la lógica clásica no hay cómo hacer esa diferencia entre dos negaciones, el simple no y el no en absoluto, ¿sí? Entonces, la segunda oración está negando la primera, en este caso negando totalmente. Y en tercer lugar, ¿qué tengo? La conjunción de ambas. Para que haya contradicción, tengo que reunir la afirmación y la negación, ¿sí? Entonces, una contradicción no es simplemente por un lado afirmar y por otro lado negar. Tengo que unirlas para que haya una contradicción. Entonces, la conjunción es importantísima, necesaria, para que tengamos una contradicción en sentido estricto, ¿sí? Bien, ahora, esto en lógica sentencial, si es que yo quisiera dar otro ejemplo de contradicción en la lógica que vamos a estudiar en la siguiente unidad, entonces tendríamos que un mismo objeto, llamémosle A, ¿sí? Tiene dos propiedades opuestas. Por una parte es F, por otra parte no F, o no F en absoluto. Ambas cosas, estas dos propiedades son contradictorias. Sí, puede ser alto, bajo, rico, pobre. Y aquí en la lógica clásica no hay diferencia entre las dos negaciones. ¿Sí? Ok, bien. Ahora, a ver, ejemplos. María está cansada y no cansada. Llueve y no, a ver, llueve y no llueve. ¿Sí? Pensemos, ¿puede un mismo pedazo de terreno ser un desierto donde no hay ni una planta, ni una hierba, y a la vez ser una jungla? Estar repleta de plantas, eso es imposible. ¿Puede una persona ser totalmente calva, ¿sí? Totalmente calva, cero pelos, y tener 100,000 pelos en su cabeza? Imposible. ¿Sí? ¿Puede una persona estar tan alegre que está saltando de alegría y a la vez, al mismo tiempo, estar tan triste que quiera suicidarse? No hay cómo. Los opuestos, cuando son extremos, no se pueden juntar. ¿Puede la misma persona al mismo tiempo no tener ni un centavo en su bolsillo o en su cuenta bancaria y a la vez ser un 1000 millonario? No lo puede.
¿sí? En el mismo aspecto. ¿Sí? Bien. Es como si yo les dijera que una persona es la más pequeña del mundo y la más alta del mundo al mismo tiempo. No puede ser que mida 70 centímetros y 2,70. O eso lo uno o lo otro, pero no ambas cosas. ¿Sí? Bien, entonces se comprende. No sé si les puse el siguiente ejemplo. A ver, quiero que miren al pizarrón porque voy a hacer una acción para que comprendan lo que es un absurdo. En este sentido de afirmar y negar totalmente lo mismo. ¿Sí? Vean, supongamos que P es este punto de aquí. Estoy afirmando algo. ¿Sí? Fernanda, mire al pizarrón. Sí, esto es P. El momento que añado la negación total de P, hago esto. La niego totalmente. ¿Y con qué me quedo? Con nada. ¿Sí? Volvemos a lo anterior. No he dicho nada. Me quedé con las manos vacías. Primero les digo algo y después retiro, cancelo, anulo lo anterior. Entonces, es como tirar una moneda de $1 pero con hilo y después le jalo. ¿Sí? Se comprende. ¿Ya? Bien, entonces, en la lógica clásica, una contradicción no tiene sentido, no es simplemente falsa, sino que no se dice nada. ¿Sí? Obviamente, si nosotros hacemos la tabla de verdad, aquí vamos a tener un 0. ¿Sí? Si es que esto es 1, la negación total 0 y la conjunción entre 1 y 0, 0. Una falsedad total. Pero eso en cuanto al valor de verdad, en cuanto a qué comprendemos, no hay nada que comprender porque no se ha dicho nada. ¿Sí? Eso en la lógica clásica. Entonces, ya, creo que está clarísimo lo que es un absurdo. En lugar de absurdo podemos decir es algo irracional, algo ilógico. Las 3 palabras son sinónimas. ¿Sí? Bien. Ilógico en sentido que viola las reglas de la lógica. Y la lógica tiene que ver no solamente con la realidad, sino con la posibilidad. Esto es imposible. Totalmente imposible. ¿Sí? Totalmente imposible. ¿Ya? Bien, ahora veamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Verán que cuando les puse el ejemplo de un objeto que tenga propiedades opuestas, ahí les di ejemplos con ambas negaciones. Pero insisto, en la lógica clásica no hay cómo diferenciar negación débil de la negación fuerte. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿alguna pregunta tal vez? Pasemos a lo que es esta forma de argumento, reducción al absurdo. Les voy a dar la forma. ¿Ok? Verán, tenemos por una parte una primera premisa que se llama la hipótesis, llamémosle P. Segunda premisa, a partir de este punto de partida tenemos que ser capaces de demostrar una contradicción. ¿Sí? Es decir, Q y no Q. Esto es absurdo. ¿Sí? Bien. Pero tiene que haber aquí una consecuencia lógica. De P llegamos a este absurdo. La hipótesis sirve de antecedente para esta consecuencia. Bueno, aquí pongo contradicción, sabemos que en realidad está con negación total, eso es absurdo. ¿Ya? Voy a abreviar simplemente así. Pero la lógica me dice que, y añadamos aquí una tercera premisa. ¿Sí?
¿Está claro acá? Si unimos la hipótesis y esta consecuencia, ahí tenemos una implicación o un condicional, un entrañamiento. ¿Sí? De este punto de partida se sigue un absurdo. Pero la lógica, ¿qué me dice? ¿Sí? La lógica me dice que un absurdo tiene estas características, que es totalmente imposible, es irracional, ilógico, sin sentido. Entonces, la lógica me está diciendo que hay que rechazar, hay que negar totalmente ese absurdo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de una primera oración, de un antecedente se sigue un consecuente, una consecuencia. Pero esa consecuencia es totalmente falsa. A partir de estas tres premisas que concluyo. Por lo tanto, por modus tollens, razonen, tengo un condicional, la negación total del consecuente. Conclusión. Negación total del punto de partida. ¿Ya? Este argumento se llama reducción al absurdo. ¿Ok? Bueno, es una forma. ¿Está claro? Bien. Entonces, basta con que... Entonces, primera premisa, se supone alguna oración. Y en la demostración, yo tengo que ser capaz de que bajo esa suposición llego a una contradicción. Eso en lógica clásica significa absurdo, pero la lógica me obliga a que niegue, a que rechace en verdad esa consecuencia. Por lo tanto, por el trabajo de modus tollens, tengo que suponer lo contrario que hicimos al comienzo. ¿Sí? Veamos, entonces, esto es una forma de argumento. Pongamos un ejemplo para que quede claro. Esta forma de argumento es muy común en matemáticas. Normalmente, la grandísima mayoría de las veces en filosofía no argumentamos de este modo. Porque de antemano, ¿sí? Si yo quiero utilizar una reducción al absurdo, de entrada, desde el comienzo, sé que esa hipótesis va a ser falsa. Pero normalmente no argumentamos con premisas falsas. Lo normal es que argumentemos con premisas verdaderas y de ahí concluya una conclusión verdadera. Eso es lo usual. Entonces, este argumento es un poco raro, infrecuente, pero perfectamente válido. ¿Sí? Bien, veamos lo que pensaba Zenón de Elea. ¿Sí? Zenón es un discípulo de Parménides. No sé si habrán visto en Historia de la Filosofía. Parménides, uno de los primeros filósofos, ¿sí? No la primera generación, pero es por el siglo V antes de Cristo, o siglo IV. Parménides decía que mediante razonamientos podemos probar que solo existe un ser. No hay pluralidad. Por más que los sentidos nos digan que hay muchas cosas, Parménides demostraba que hay solamente un ser. ¿Sí? Una de las consecuencias que se sigue de ese punto de vista es que no hay movimiento. Y eso es lo que demostró Zenón. Les voy a presentar, no exactamente en la versión que seguramente estuvo pensando Zenón, pero en algo muy similar para que ustedes capten la fuerza que tiene este tipo de argumentación. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿cuál creen ustedes que es la primera premisa? ¿Sí?
No. Es una suposición. Supongamos que, ¿qué cosa? Existe el movimiento. A propósito, esta primera premisa es la que se llama, la que se dice que va a ser reducida al absurdo. Porque ella conduce a un absurdo, entonces se reduce al absurdo y probamos que es totalmente falsa. ¿Sí? Entonces, esta es la hipótesis, primera premisa. Ahora, voy a probarles que a partir de esta suposición se sigue una contradicción. ¿Cuál? ¿Sí? Tengo que probar, tengo que afirmar una cosa y ella misma tengo que negarla. Y aquí por conjunción junto ambas. ¿Sí? El movimiento es contradictorio, por eso no puede existir. Veamos, movámonos a la segunda premisa, ¿sí? Que la voy a dividir en dos partes. Primero afirmo y después niego eso mismo. Simplemente analicemos qué significa movimiento. Estamos hablando, movimiento es un cambio de lugar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me estoy deslizando, estoy atravesando un espacio. ¿Sí? A ver, verán. El moverse, ¿sí? Moverse por, llamémosle simbolicemos con la E el nombre de un segmento de espacio, ¿sí? Por ejemplo, este tramo que va desde la puerta hasta el escritorio del profesor, digamos que ese es una parte del espacio y yo estoy caminando por ahí. ¿Sí? Moverse por E implica o entraña estar en E. ¿Sí? Si yo me muevo al frente de ustedes en este espacio E, ¿dónde estoy? Estoy en E. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo para que vean ustedes. Aquí estoy, ¿sí? El atravesar por un espacio implica, entraña, estar en ese espacio. El que si un estudiante pasa por la vereda del frente, ¿en dónde está? En la vereda. Si es que un peatón cruza el puente peatonal, el momento que está caminando por el puente, ¿en dónde está? ¿Sí? Entonces, caminar por implica estar en. Ese es el paso que, ¿sí? ¿Creen que es algo lógico? Parece bastante aceptable. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Si podemos nosotros imaginarnos que un carro pasa por la avenida 12 de abril al frente del bloque G. El momento que está pasando por la avenida, ¿en dónde está? En la avenida. Pasar por implica estar en. ¿De acuerdo? Bien, primera premisa. Ahora, les voy a probar lo contrario de esto. ¿Sí? Simplemente a partir del análisis de lo que es moverse. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa moverse? ¿Sí? Moverse significa entrar en un lugar y salir de él. Entrar. Sigamos manteniéndonos en un tramo de espacio. Entrar en E y salir de él. Salir de E. ¿Sí? Bien, quiero explicar esta parte. Verán, ahora en lugar de que E sea el espacio que está desde el inicio de la puerta hasta acá, el inicio de la mesa, aquí ¿cuántos metros habrá? 250. Reduzcamos la extensión de E. Verán, por ejemplo,
Si ustedes se fijan en el piso, hay unas baldosas que son, no sé, de unos 15 centímetros de extensión. ¿Ya? Entonces, o si quieren, para hacerlo más que se vea, ahora el móvil que sea este borrador. ¿Ya? Y yo le voy a mover, no sé si se ve voy a bajar así, voy a bajar la cámara para que se vea. Todos ven el borrador, ¿no? Por favor. Ahora voy a dibujar este es el espacio E, que tiene la misma extensión que el ancho del borrador. ¿Sí? Entonces, al pasar por E, está en E, por la primera premisa. Por la segunda premisa, el borrador que se mueve entra en E y sale de E. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, porque no es que el pizarrón entra y se queda ahí, estático. No se para, no se detiene, sino que sigue moviéndose y sale de E. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué significa salir de E? ¿Sí? Cuando pasa por E y abandona E, ¿está en E o no? Cuando ya salió. ¿Está en E o no? No está en E. Salir de E significa no estar en E. No estar. ¿Sí? Y ahí ya tengo la contradicción. Está en E, no está en E. Entonces, he llegado a un absurdo. ¿Sí? La lógica me dice eso es imposible. Por lo tanto, conclusión. ¿Sí? A partir de esta hipótesis de que existe el movimiento, he concluido que el móvil está en E y no está en E. Esto es contradicción. Por lo tanto, tengo que negar la hipótesis. ¿Qué concluyo? No existe el movimiento, porque es contradictorio. ¿Sí? Bien. Entonces, este es un ejemplo histórico de esta forma de razonamiento. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Obviamente, supongo que nadie de ustedes admitirá esta conclusión. El problema es si nosotros no admitimos una conclusión, nos queda dos opciones. O rechazamos una de las premisas, o rechazamos la regla de inferencia. No nos queda más. Pero, bueno, obviamente habría mucho que discutir en si vale o no vale este argumento, si son verdaderas o no las premisas. Ahí podríamos hacer filosofía, pero lo que me interesa a mí es simplemente que ustedes capten la estructura de reducción al absurdo. ¿Ya? La idea es, resumiendo, que en primer lugar suponemos algo que de entrada sabemos que va a ser falso. Y el esfuerzo del argumento consiste en lograr demostrar que con esta suposición llegamos a una contradicción o a un absurdo. Y por lógica, entonces ese absurdo me muestra que el punto de partida es totalmente falso. Aquí está probado que esa hipótesis es inválida a través de este paso, el absurdo. Y entonces hemos reducido al absurdo ese punto de partida. ¿Ok? Es una demostración indirecta. ¿Sí? Si suponemos que es verdadero y de ahí llegamos a una contradicción, a un absurdo, entonces está probado su falsedad total. ¿Ya? Y aquí, ojo, acá no estoy mezclando dos negaciones. Este argumento es válido para la negación total.
que es la única que conoce la lógica clásica. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Ahora, solo para ratificar esta contradicción, les voy a pedir que ustedes me den la respuesta. Les voy a preguntar, ¿en dónde está? ¿Sí? ¿En dónde está? El momento que paso por E, les digo, ¿dónde está el borrador? ¿En dónde? Usted me dice, ¿en E o no en E? Esas son las únicas dos posibles respuestas que espero. ¿Sí? Pero no se demoren. Tiene que ser, la respuesta es inmediata. Y va a ver qué responden. A ver, ¿están listos? ¿Ya? Verán. Entonces, el rato que pase por aquí, yo les pregunto, ¿en dónde? ¿Sí? O si quieren más específicamente, ¿está en E? ¿Ya? A ver. Voy a escribir bien la pregunta. Respuestas sí o no. ¿Ya? No voy a ser ni acelerado ni demasiado lento para que puedan ustedes darme la respuesta. Pueden anticipar, ¿sí? El rato que esté aquí, pregunto, ¿en dónde? O simplemente, ¿en E? Y ustedes me dicen una de estas dos opciones. En voz alta. Y todos escuchamos cuál es la respuesta. ¿Están listos? Ustedes pueden anticipar la respuesta. ¿Sí? A ver, podemos hacer 3 intentos, la tercera vale. ¿Ya? Vamos a ensayar 2 veces. No nos anticipemos. Quiero que me den ustedes su opinión personal a esta pregunta. ¿Sí? No quiero que olvidémonos por un momento lo de la reducción al absurdo. ¿Sí? A ver, ¿listos? ¿Alguna otra duda? ¿Ya? Entonces, primer intento. ¿En E? Una sola respuesta. Pero verán, el dato que está ahí, digo, ¿en E? ¿Sí? Segundo intento. Vamos, a ver. ¿En E? Última. Escucharán lo que dicen los compañeros. ¿En E? Respuesta, sí y no. ¿Sí? Bien. A ver, bueno. Ahora, apliquemos esto a la cuestión de argumentos y oraciones. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ejercicios. A ver, verán, la sección 3.9 está en la página 86 y los ejercicios nos remiten a la página 41 y 47. A propósito, está mal a ver, fíjense, página 86, ejercicios. Primer ejercicio dice, vaya a las páginas 40-43. Ejercicio 2 dice, vaya a la página 79-80. Pero nosotros vamos a ir a la página 47. 47, ¿sí? Bien, entonces, pero primero hagamos el ejercicio 1. Les voy a dar una lista de argumentos y tenemos que saber si es que son o no tautologías. Vamos a la página 41. ¿Sí? A ver.